Página 386. Lo de lift pronunciado lift no me sorprendió, porque unos días antes Bloch me preguntó a qué había ido yo a Baalbek. En cambio, la presencia suya allí le parecía naturalísima, si era con la esperanza de hacerse buenas amistades. Como yo le respondiera que ese viaje obedecía a un deseo mío antiquísimo, aunque no tan fuerte como el que tenía de ir a Venecia, me repuso él: sí, claro, para tomar sorbetes con señoronas guapas y hacer como que se lee las Stones of Venice, de Lord John Ruskin. Pelmazo aburridísimo, uno de los hombres más latosos que existen. De manera que Bloch creía evidentemente que en Inglaterra todos los individuos del sexo masculino son lores, y además que la letra I se pronuncia siempre I. A Saint-Loup ese defecto de pronunciación no le pareció nada grave, porque lo consideraba como falta de una de esas nociones casi de buena sociedad, que mi amigo poseía a fondo y despreciaba a fondo también. Pero el temor de que Bloch llegara a enterarse un día de que Ruskin no era Lord y de que se dice Venice, y se imaginara retrospectivamente que había hecho el ridículo delante de Roberto, le puso en situación de culpable, cual si hubiese faltado a la indulgencia que siempre desbordaba, y el rubor que algún día había de asomar a las mejillas de Bloch cuando averiguara su error, lo sintió él en su rostro anticipadamente y por reversibilidad. Porque pensaba, y con razón, que Bloch atribuía a esas cosas más importancia que él, y así lo demostró Bloch algún tiempo después, un día que me oyó decir lift interrumpiéndome. Ah, con que se dice lift. Y añadió, en tono seco y altanero, lo mismo da, no tiene ninguna importancia. Frase que parece un movimiento reflejo, frase común a todos los hombres de mucho amor propio, lo mismo en las circunstancias más graves que en las más ínfimas de esta vida. Frase que delata, como en este caso, lo importante que parece la cosa de que se trate aquel que la declara sin importancia. Frase que es la primera que se escapa, y cuán desgarradora entonces, de los labios de toda persona un poco orgullosa, cuando al negarle un favor le acaban de arrancar la última esperanza a que se aferraba. Bueno, lo mismo da, no tiene importancia, ya me las arreglaré de otra manera. Esa otra manera a la que se ve empujado por una cosa que no tiene importancia puede ser el suicidio. Luego Bloch me dijo cosas muy amables. Se veía que deseaba estar muy atento conmigo. Sin embargo, me preguntó: oye, ¿te tratas tanto con Saint-Loup en Bray por ganas de elevarte hacia la nobleza? Aunque sea una nobleza un poco olvidada, porque tú eres muy cándido. Debes de estar pasando una buena crisis de esnobismo. ¿Qué? ¿Eres ya snob? Sí, ¿verdad? Y no es que de pronto hubiese cambiado su deseo de estar amable. No. Por eso que se llama en francés bastante incorrecto la mala educación, era su defecto capital y por consecuencia defecto del que no se daba cuenta. De modo que no creía que pudiera chocar a los demás. Tan maravillosa es en el género humano la frecuencia de virtudes idénticas para todos como la multiplicidad de defectos que parecen particulares de un ser determinado. Indudablemente, lo que más abunda no es el sentido común, como se suele decir, sino la bondad. Se asombra uno al ver florecer solitaria en los rincones más remotos y extraviados como amapola de un valle apartado igual a todas las demás amapolas del mundo, ella que no las ha visto nunca y que jamás conoció otra cosa que el viento cuando estremece su encarnado capirote solitario. Aun cuando esa bondad, paralizada por el interés, no se ejercite, existe y siempre que no le estorbe el movimiento un móvil egoísta. Por ejemplo, durante la lectura de una novela o de un periódico,
abre sus pétalos y se vuelve. Hasta en el corazón del que, asesino en la realidad, conserva su sensibilidad tierna de lector de folletín, hacia el débil, hacia el justo o el perseguido. Pero no menos admirable que la semejanza de las virtudes es la variedad de los defectos. Todo el mundo tiene los suyos, y para seguir queriendo a una persona no tenemos más remedio que no hacer caso de ellos y desdeñarlos en favor de las demás cualidades. La persona más perfecta tiene siempre un determinado defecto que choca o da rabia. Este es un hombre extraordinariamente inteligente. Lo juzga todo desde un punto de vista muy elevado. Nunca habla mal de nadie, pero se le olvidan en el bolsillo las cartas que uno le confió porque él mismo se brindó a llevarlas. Y luego nos hace perder una cita importantísima, sin excusarse siquiera, sonriente, porque tiene el prurito de no saber nunca qué hora es. Otro hay finísimo, muy cariñoso, de tan delicadas maneras, que nunca os dirá de vosotros mismos más que las cosas que puedan ser gratas. Pero bien se siente que hay otras que se callan, que se le quedan dentro, agriándose, otras cosas muy distintas, y tal placer tiene en veros que antes le mata a uno de fatiga que dejarle solo. Un tercero, en cambio, tiene más sinceridad, pero la lleva al extremo, porque en ocasión en que nos excusamos de no haber ido a verle porque estábamos malos, insiste en que nos enteremos de que aquel mismo día nos vieron camino del teatro y con muy buena cara. O nos dice que apenas si le ha sido provechosa una gestión que hicimos por él, que ya otros 3 le iban a hacer el mismo favor y por consiguiente que tiene poco que agradecernos. En estos dos últimos casos, el amigo de más arriba hubiese hecho como que no sabía que estuvimos en el teatro y se habría callado que otras personas le podían prestar el mismo favor. Y ese amigo sincero siente la imperiosa necesidad de ir a contar o a repetir a alguien la cosa que más nos contraría. Se queda encantado de su franqueza y dice firmemente: yo soy así. Los hay que nos molestan con su curiosidad exagerada o con su absoluta falta de curiosidad, tan grande que ya puede uno hablarles de los más graves acontecimientos, seguro de que no saben de qué se trata. Otros tardan meses en contestarnos si nuestra carta se refería a una cosa que a nosotros nos importaba y a ellos no. Algunos nos anuncian que van a ir a preguntarnos una cosa, y cuando uno se queda en casa sin salir, por temor a que vengan y no nos hallen, resulta que nos hacen esperar semanas y semanas. Todo porque no contestamos a su carta, porque no era menester, y se figuran que nos hemos enfadado. Personas hay que consultan sus deseos y no los ajenos, de suerte que hablan sin dejarnos abrir la boca, cuando están contentos y tienen ganas de vernos, pero cuando se sienten cansados por el tiempo o de mal humor, no hay medio de sacarles una palabra, o ponen a todo esfuerzo una lánguida inercia y no se toman la molestia de responder ni siquiera por monosílabos a lo que está uno diciendo, como si no hubiesen oído. Cada uno de nuestros amigos tiene sus defectos, y para seguir queriéndole es menester hacer por consolarnos de esos defectos pensando en su talento, en su bondad o en su cariño, o prescindir de ellos desplegando toda nuestra voluntad en esta empresa. Desgraciadamente, nuestra complaciente obstinación en no ver el defecto del amigo se ve siempre superada por la obstinación suya en mostrarle, ya por ceguedad propia, ya porque crea que los ciegos somos nosotros, porque o no ve él su defecto o se imagina que no le ven los demás. Como el peligro de desagradar proviene sobre todo de dificultad de apreciar cuáles cosas se notan y cuáles no, por lo menos por prudencia no debiera uno hablar nunca de sí mismo, porque ese es un tema donde de seguro la visión nuestra y la ajena no coinciden nunca. El descubrir la verdadera vida del prójimo
el universo real bajo el universo aparente, nos causa tanta sorpresa como visitar una casa de buena apariencia y encontrarla llena de cadáveres, de riqueza y de ganzúas. Y no es menor la sorpresa sentida cuando, en vez de la imagen nuestra que nos habíamos formado al oír hablar de nuestro carácter a los demás, nos enteramos por lo que esas mismas personas dicen cuando no estamos delante, de la imagen enteramente distinta en que sí llevan de nosotros y de nuestra vida. De modo que cada vez que acabamos de hablar de nosotros y no podemos saber si nuestras palabras prudentes e inofensivas, escuchadas con aparente cortesía e hipócrita aprobación, serían o no motivo de comentarios furiosos o regocijantes, pero desfavorables en todo caso. El menor de los peligros que corremos es el de irritar a los que nos oyen, con esa desproporción que hay siempre entre la idea que de nosotros tenemos y nuestras palabras. Desproporción que convierte las cosas que dice la gente de sí misma en algo tan risible como esos canturreos de los falsos aficionados a la música que sienten necesidad de tararear una melodía que les gusta, compensando la insuficiencia de su inarticulado murmullo con una mímica enérgica y un gesto de admiración en ningún modo justificado por lo que nos está cantando. A la mala costumbre de hablar de sí mismo y de los propios defectos hay que añadir, como formando bloque con ella, ese otro hábito de denunciar en los caracteres de los demás defectos análogos a los nuestros, y se está constantemente hablando de los dichos defectos, como si fuera esto una especie de rodeo para hablar de sí mismo, en el que se juntan el placer de confesar y el de absolverse. Y es que nuestra atención, fija en lo más característico de nuestro ser, nota también esa cualidad en los demás mucho antes que las otras. Habrá miope que diga de otro, si apenas puede abrir los ojos. A este enfermo del pecho le ofrece duda la integridad pulmonar del individuo más fuerte. Un hombre poco aseado no hace más que hablar de los baños que no toman los demás. El que huele más mal sostiene que allí donde está hay un olor que apesta. Ve por todas partes maridos engañados, el marido engañado. Mujeres casquivanas, la mujer casquivana. Snobs, el snob. Y pasa con cada vicio lo que con cada profesión, y es que exigen y desarrollan un determinado saber que se ostenta con gusto. El invertido descubre enseguida a los invertidos. El modista invitado a una reunión apenas ha empezado a hablar con uno cuando ya está valorando la clase del paño de su traje y se le van los dedos sin querer a palpar la tela y reconocer su calidad. Y si se está un rato de conversación con un dentista y se le pregunta qué es lo que opina de uno, nos dirá cuántos dientes tenemos echados a perder. Para él nada hay más importante. Para vosotros, que ya os habéis fijado en la dentadura suya, nada más ridículo. Y no solo nos figuramos que los demás son ciegos cuando nos ponemos a hablar de nosotros, sino que procedemos como si en realidad lo fueran. Para cada uno de nosotros parece que hay un Dios que oculta su defecto o le promete su inversibilidad. Ese Dios que cierra los ojos y las narices a la gente que no se lava respecto a la raya de grasa que llevan en las orejas y al olor a sudor que echan, persuadiéndolos de que puedan pasear impunemente ambos defectos por el mundo sin que nadie los note. Y los que llevan perlas falsas o las regalan se figuran siempre que todos los tomarán por buenas. Bloch era un muchacho mal educado, neurasténico, snob y de familia poco estimada, de modo que soportaba, como en el fondo del mar, las incalculables presiones con que le abrumaban no solo los cristianos de la superficie, sino las capas superpuestas de castas judías superiores a la suya, cada una de las cuales hacía pesar todo su desprecio sobre la inmediatamente inferior. Para llegar hasta la región del aire libre atravesando familias y familias judías hubiese necesitado Bloch millares de años.
Así que más valía buscarse la salida por otro lado. Cuando Bloch me habló de la crisis de esnobismo que yo debía de estar pasando y me pidió que le confesara si era yo snob, pude haberle contestado muy bien: si lo fuese, no te trataría. Pero me limité a decirle que era muy poco amable. Quiso excusarse, pero con arreglo a la táctica del mal educado, que se alegra mucho de desdecirse de sus palabras porque así tiene ocasión de agravarlas. Perdóname, me decía ahora cada vez que me veía. Te he hecho sufrir, te he torturado, he sido malo contigo. Y sin embargo, porque el hombre en general y tu amigo en particular es un animal muy raro, no te puedes imaginar el cariño que te tengo. Yo que te hago rabiar tan cruelmente, tanto que a veces hasta lloro pensando en ti. Y se le escapaba un sollozo. Lo que me extrañaba en Bloch, aún más que sus malos modales, era lo desigual de la calidad de su conversación. Aquel muchacho tan exigente, quien llamaba estúpidos, latosos e imbéciles a los escritores de más fama, se ponía a veces a contar con tono muy divertido anécdotas que no tenía la menor gracia, y citaba a una persona enteramente mediocre como sumamente curiosa. Ese doble rasero para medir el ingenio, el mérito y el interés de las gentes me asombró hasta que conocí al señor Bloch padre. Yo creí que nunca lograríamos el honor de conocerle, porque Bloch hijo había hablado mal de mí a Saint-Loup y a mí me habló mal de Roberto. Le dijo que yo fui siempre terriblemente snob. Sí, está encantado porque conoce al señor Legrandin. Y lo pronunció con muchas L's, cosa que en Bloch era a la par indicio de ironía y de literatura. Saint-Loup, que nunca había oído ese nombre, se quedó asombrado. ¿Y quién es? Ah, una persona muy bien, respondió Bloch, riéndose y metiéndose las manos en los bolsillos de la americana, convencido de que en aquel momento estaba contemplando el pintoresco aspecto de un extraordinario hidalgo de provincia junto al cual no eran nada los Barberies d'Aurevilly. Se consolaba de no saber describir al señor Legrandin pronunciando su nombre con muchas L's y saboreándole como un vino trasañejo. Pero esos goces eran puramente subjetivos y no llegaban a conocimiento de los demás. A Saint-Loup le habló mal de mí y a mí no me habló mucho mejor de Saint-Loup. Nos enteramos detalladamente de estos chismes al día siguiente y no porque nos fuésemos a contar Saint-Loup y yo las palabras de Bloch, cosa que nos hubiera parecido fea, sino porque Bloch, figurándose que era natural y casi inevitable que así lo hiciéramos, inquieto y seguro de que de que no nos iba a decir nada que ya no supiésemos, prefirió tomar la delantera y llevándose aparte a Saint-Loup, le confesó que había hablado mal de él adrede, para que se lo dijeran, y le juró por el Cronión Zeus, guardián de los juramentos, que le quería mucho y que daría su vida por él, al mismo tiempo que se secaba una lágrima. Aquel mismo día se las arregló para verme a mí solo. Se confesó y me dijo que lo había hecho en defensa de mi propio interés, porque él creía que cierta clase de relaciones mundanas me perjudicarían y que yo valía más que todo eso. Luego, cogiéndome la mano con sentimentalismo de borracho, aunque su borrachera era de nervios, me dijo: créemelo, que la funesta Quer se apodere de mí al instante y me haga entrar por las puertas de Hades, odiosas a los humanos. Si no es verdad que ayer, pensando en ti, en Combray, en el cariño que te tengo y en algunas tardes del colegio de las que tú ya no te acordarás siquiera, me pasé toda la noche llorando. Sí, toda la noche, te lo juro. Y lo peor es que no lo creerás, porque yo conozco el corazón humano. Yo, en efecto, no me lo creía. Y el juramento por Laquer no añadía peso alguno a esas palabras, que iba inventando según hablaba,
porque el culto helénico era en blog puramente literario. Además, en cuanto comenzaba a ponerse sentimental y deseaba hacerse enternecerse a los demás por cualquier embuste, decía que lo juraba, más bien por histérica voluptuosidad de mentir que por tener interés en que le prestara crédito. No creí nada de lo que me dijo, pero no le guardé rencor, porque había heredado yo de mi madre y de mi abuela la incapacidad para ese sentimiento, aun en el caso de culpas mucho mayores, y no sabía condenar a nadie. Además, el tal Bloch no era un mal muchacho del todo, y en ocasiones tenía rasgos de bondad. Y desde que se extinguió casi la raza de Combray, esa raza de la que salían seres absolutamente intactos, como mi madre y mi abuela, en esta vida no me ha sido dable elegir más que entre brutos honrados, insensibles y leales, que con solo su metal de voz denotan que no se preocupan lo más mínimo de vuestra vida, y otra clase de hombres que, mientras están con nosotros, nos comprenden, nos quieren, se enternecen con nuestras cosas casi hasta llorar, y que aunque unas horas después se tomen la revancha haciendo un chiste cruel a nuestra costa, vuelven otra vez tan comprensivos, tan simpáticos, tan asimilados a uno por el momento como antes, y yo creo que prefiero, si no la moralidad, por lo menos el trato de esta segunda clase de gentes. No puedes imaginarte lo que sufro pensando en ti, siguió Bloch. Quizá en el fondo sea debido a lo poco de judío que llevo dentro, añadió irónicamente, contrayendo la pupila como si tratase de dosificar en microscopio una cantidad infinitesimal de sangre judía, y lo mismo que habría podido decirlo, aunque éste no lo hubiese dicho, un gran señor francés que entre sus ascendientes, todos de cepa cristiana, quisiera contar a Samuel Bernard o a la Virgen Santísima, de la que se dicen descendientes los levíes. Me gusta, continuó, tener en cuenta, al analizar mis sentimientos, lo poco que pueden influir en ellos mis orígenes judíos. Pronunció esta frase porque le parecía cosa gallarda y atrevida el decir la verdad sobre su linaje, verdad que al mismo tiempo atenuó mucho, como los avaros que se deciden a quitarse sus deudas de encima, pero no se resuelven a pagar más que la mitad. Esta clase de falsificaciones que consiste en tener la audacia de proclamar la verdad, pero acompañándola en buena proporción de algunas mentiras que la adulteran, está mucho más extendida de lo que se cree y ocurre hasta en los que no la practican habitualmente, cuando determinadas ocasiones de la vida, esencialmente unos amores, les dan pie para entregarse a ellas. Todas estas diatribas confidenciales de Bloch a Saint-Loup contra mí y contra todas estas, todas estas diatribas confidenciales de Bloch a Saint-Loup contra mí y a mí contra Saint-Loup acabaron invitándonos a ir a cenar a su casa. No me consta que antes no hiciera una tentativa para llevarse a Saint-Loup solo. Verosímilmente esta tentativa debe ser probable, pero no tuvo éxito, porque un día nos dijo a los dos: tú, maestro, y usted, caballero amado de Arés, de Saint-Loup-en-Bray, dominador de caballos, porque jinete os vi hoy en la ribera de Amphitrit, toda resonante de espumas, junto a la tienda de los Menier, los de las naves veloces. ¿Quieren ustedes venir un día de esta semana a cenar a casa de mi ilustre padre, el del corazón irreprochable? Nos invitaba porque así tenía esperanza de intimar más con Saint-Loup, que acaso le ayudara a penetrar en el mundo aristocrático. Ese deseo, en caso de haberle concebido yo, le habría parecido a Bloch de un repugnante esnovismo, muy de acuerdo con la opinión que tenía de un aspecto de mi personalidad, que, por lo menos hasta aquí, consideraba secundario, pero, en cambio, ese deseo sentido por él se le antojaba prueba de una admirable curiosidad de su inteligencia,
ansiosa de ciertos cambios de región social que acaso le fueran de utilidad literaria. El señor Bloch padre, cuando le dijo a su hijo que había invitado a cenar a un amigo suyo, cuyo nombre y título pronunció con tono de sarcástica satisfacción, el marqués de Saint-Loup-en-Bray, se sintió violentamente conmovido y exclamó usando de la interjección que en él indicaba la prueba máxima de deferencia social: «Caray, el marqués de Saint-Loup-en-Bray», y lanzó a su hijo, a aquel ser capaz de echarse a esos amigos, una mirada admirativa que significaba: «Es un muchacho prodigioso, ¿será posible que sea mi hijo?». Mirada que causó a mi compañero de estudios tanto agrado como si su padre le hubiese aumentado su aguinaldo mensual en 10 duros. Porque Bloch no se sentía muy considerado en su casa y se daba cuenta de que su padre le miraba como un chico descarriado a causa de su constante admiración por Leconte de Lisle, Heredia y otros bohemios. Pero el tratarse con Saint-Loup, cuyo padre fue presidente del Canal de Suez, era un éxito indiscutible, ya lo creo. Todos lamentaron mucho haberse dejado en París, por miedo a que se estropeara con el viaje el estereoscopio. El señor Bloch era el único individuo de la familia que tenía el arte, o por lo menos el derecho, de manejar dicho aparato, cosa que solo hacía muy de tarde en tarde, después de pensarlo bien, los días de gala en que alquilaban criados extraordinarios, de modo que de aquellas sesiones emanaba para los que a ellas asistían una como distinción o favor de privilegiados, y para el amo de la casa que las daba, prestigio análogo al que confiere el talento, y que no habría podido ser mayor aun cuando las visitas las hubiese tomado el propio señor Bloch, y el aparato fuese de su invención. ¿No estuvisteis ayer en casa de Salomón?, decía algún pariente de los Bloch a otro. No, yo no era de los elegidos. ¿Qué hubo? Uy, gran jaleo, el estereoscopio, todo el monumento. Ah, pues entonces siento no haber estado, porque dicen que Salomón es único para explicar las visitas. ¿Qué quieres?, dijo el señor Bloch a su hijo. No hay que darlo todo de un golpe, y así le quedará alguna cosa que ver en casa. Se le había ocurrido, inspirada por su cariño paterno y por el deseo de enternecer a su hijo, la idea de mandar traer a Balbec el aparato, pero no había tiempo material, o mejor dicho, se creyó que no iba a haber tiempo. Pero hubo que celebrar la comida porque Saint-Loup no tenía momento libre. Estaba esperando a un tío suyo que iba a ir a pasar 2 días con la señora de Villeparisis. Como este señor era muy dado a los ejercicios físicos, sobre todo a las excursiones largas, la mayor parte del camino entre el castillo donde estaba veraneando y Balbec le haría a pie, durmiendo de noche en las casas de labor, de manera que no se sabía exactamente cuándo llegaría. Y Saint-Loup no se atrevía a moverse, tanto que me encargó a mí que fuese a Inconville, donde había telégrafo, a poner el telegrama que mandaba diariamente a su querida. El tío a quien esperaba mi amigo se llamaba Palamedio, nombre heredado de los príncipes de Sicilia, que eran ascendientes suyos. Más adelante, cuando me he encontrado en mis lecturas históricas con un podestá o un príncipe de la iglesia que llevaba ese nombre, hermosa medalla del Renacimiento, hay quien dice que es antigua, que nunca salió de la familia y que pasó de descendiente en descendiente desde el gabinete del Vaticano al tío de mi amigo. Sentí el mismo placer reservado a esas personas que por no tener dinero bastante para formarse una colección de medallas o una pinacoteca, rebuscan nombres viejos, nombres de lugar, documentales y pintorescos como un mapa antiguo, una perspectiva caballera, una muestra de tienda o un fuero consuetudinario, nombres de pila donde se oye resonar en las hermosas finales francesas el defecto de habla, la entonación de una vulgaridad étnica, la pronunciación viciosa con que nuestros antepasados impusieron a los vocablos latinos y sajones mutilaciones persistentes que pasaron luego a ser
augustas legisladoras de las gramáticas, y que gracias a esas colecciones de vocablos antiguos se dan conciertos a sí mismos, a la manera de los que se compran violas de gamba o de amor para tocar música antigua con instrumentos antiguos. Me dijo Saint-Loup que su tío se distinguía, hasta en la sociedad aristocrática más impenetrable, por ser dificilísimamente accesible y muy desdeñoso. Infatuado con su nobleza, formaba con su cuñada y otras cuantas personas selectas lo que la gente llamaba el círculo de los fénix. Y tan temido era por sus insolencias que se contaba cómo una vez unos aristócratas que querían conocerle acudieron con esta demanda a su propio hermano, que se negó a hacerlo. No, no me pida usted que le presente a mi hermano Palamedio. Aunque nos pusiéramos a la obra, mi mujer y yo, y todos, no sacaríamos nada. O se arriesga uno a que esté importuno y no quiero dar lugar a eso. En el jockey, él y unos amigos habían hecho una lista de 200 socios del club a los que no se dejarían presentar nunca. Y en casa del conde de París le conocían por el apodo del príncipe, a causa de su elegancia y su orgullo. Saint-Loup me habló de la ya bien pasada juventud de su tío. Todos los días llevaba mujeres a un cuarto de soltero que tenía puesto con otros 2 amigos de tan buena figura como él, por el cual los llamaban las 3 gracias. Un día, un hombre que hoy está muy bien mirado en el barrio de Saint-Germain, como diría Balzac, pero que tuvo una primera época bastante molesta por sus extrañas aficiones, pidió a mi tío que le dejara visitar aquel piso, pero apenas llegó se declaró no a ninguna mujer, sino a mi tío Palamedio. Este hizo como que no entendía bien. Llamó aparte, con un pretexto cualquiera, a sus 2 amigos, y luego entre los 3 cogieron al culpable. Lo desnudaron, le dieron una buena paliza hasta que le saltó sangre y le echaron afuera a puntapiés. Y eso con un frío de 10 bajo cero. Le encontraron en la calle medio muerto, tanto que la justicia abrió sumaria. Y al desgraciado le costó muchísimo que no siguiera la cosa adelante. Hoy día mi tío no sería capaz de un castigo tan cruel. Al contrario, no te puedes imaginar el número de hombres del pueblo que protege y se encariña con ellos. Él tan orgulloso con los aristócratas, aunque luego le paguen de mala manera. A veces un criado que le ha servido en un hotel le da una colocación en París. Otras costea el aprendizaje de un oficio a un hombre del campo. Ese es el lado bueno de mi tío, por contraste con el aspecto del hombre de mundo. Porque Saint-Loup pertenecía a esa clase de muchachos aristócratas colocados en una altitud donde es posible que nazcan esas expresiones. Es lo que tiene de bueno, ese es su lado bueno. Semillas harto preciosas que muy pronto determinan una manera de concebir las cosas sin la cual uno no vale nada. Y el pueblo lo es todo. Es decir, todo lo contrario del orgullo plebeyo. Según me contaba Roberto, no es posible figurarse como su tío, cuando joven, daba el tono y dictaba la ley a todo el mundo. Él, por su parte, hacía siempre lo que le parecía más agradable y cómodo, pero enseguida le imitaban los snobs. Si se le ocurrió tener sed estando en el teatro y mandó que le trajeran algo de beber al palco, ya se sabía que a la semana siguiente en todos los antepalcos había refrescos. Un verano muy lluvioso se sintió un poco reumático y se encargó un gabán de vicuña
muy fina, pero de mucho abrigo, que solo se emplea para mantas de viaje, y respetó el dibujo de la tela a rayas azul y naranja. Los grandes sastres recibieron inmediatamente encargos de abrigos a rayas y con mucho pelo, si por cualquier motivo quería quitar solemnidad a una comida en una casa de campo donde estaba pasando el día, y para indicar ese matiz no llevaba frac y se sentaba a la mesa de americana. Se ponía de moda cenar de americana en las casas de campo. Comía un pastel y si en vez de la cuchara utilizaba un tenedor o un cubierto de su invención que había encargado a un platero, o le cogía con los dedos, ya no era lícito comer pasteles de otra manera. Sintió deseos de volver a oír determinados cuartetos de Beethoven, porque con todas sus ideas absurdas no es ningún bruto, ni mucho menos, y tiene talento. Y mandó a unos músicos que fueran a su casa un día por semana para tocar esas obras que oía él con unos cuantos amigos. Y aquel año se consideró como suprema elegancia dar reuniones íntimas donde se ejecutaba música de cámara. Me parece que no debe de haberse aburrido en este mundo. Con su buen tipo, las mujeres le habrían faltado. Las mujeres no le habrían faltado. No. Con su buen tipo, ahora que no se sabe cuáles, porque es discretísimo. Yo sé que ha engañado mucho a mi pobre tía, pero eso no obstaba para que fuese muy bueno con ella. La adoraba y la ha llorado muchos años. Cuando está en París suele ir al cementerio casi a diario. Al día siguiente de esta conversación que tuve con Roberto, mientras que él estaba esperando inútilmente a su tío, iba yo por delante del casino hacia el hotel, cuando tuve la sensación de que alguien que no estaba muy lejos de mí me miraba. Volví la cabeza y vi a un hombre de unos 40 años, muy alto y grueso, de bigotes muy negros. Aquel señor se daba golpecitos en el pantalón, nerviosamente, con un junquillo, y clavaba en mí unos ojos dilatados por la atención. Por esos ojos cruzaban de vez en cuando miradas de extremada actividad propias solo de los hombres que se ven delante de una persona desconocida, la cual, por cualquier motivo, les inspira ideas que no se le ocurrirían a otro, por ejemplo, locos o espías. Me lanzó una postrera ojeada atrevida, prudente, rápida y profunda, todo a la vez, como la última estocada antes de emprender la fuga, y después de mirar alrededor suyo adoptó una actitud de hombre distraído y altanero, y volviéndose bruscamente se puso a leer un cartel de teatro, absorbiéndose en esta tarea, mientras que tarareaba una canción y se arreglaba la rosa del ojal. Sacó del bolsillo un cuadernito e hizo como que tomaba nota de la función anunciada. Miró el reloj 2 o 3 veces y luego se echó más hacia la cara de su sombrero de paja negra, prolongándole el ala con la mano puesta a modo de visera, cual si quisiera ver si venía el que esperaba. Hizo un gesto de disgusto, de esos que quieren dar a entender que ya se han cansado uno de esperar, pero que no se hace nunca cuando en realidad está uno esperando a alguien. Y luego, echándose hacia atrás el sombrero, con lo cual dejó al descubierto un peinado de cepillo, al rape, pero con alitas onduladas a los lados, exhaló el resoplido que exhalan no las personas que tienen mucho calor, sino las que quieren aparentar que tienen mucho calor. Se me ocurrió que acaso fuera un ladrón de hotel que, habiéndose fijado en la abuela y en mí, preparaba algún golpe contra nosotros, y que ahora se había dado cuenta de que le sorprendía en el momento en que me espiaba, y quizá para despistarnos adoptó aquella nueva actitud que expresaba distracción e indiferencia, pero con tan agresiva exageración que su objeto, más que el de disipar las sospechas que pudiera haberme inspirado, parecía el de vengar una humillación y darme a entender, no ya que no me había visto, sino que era yo un objeto de mínima importancia para atraer su atención. Erguía el cuerpo en son de bravata,
repulgaba los labios, se retorcía el bigote e infundía a su mirada una nota de indiferencia, de dureza casi insultante, tanto que aquella expresión tan singular me hizo pensar si sería un ladrón o un loco. Sin embargo, su manera de vestir era muy pulcra y mucho más seria y sencilla que la de todos los bañistas que se veían por Balbec, de modo que casi me justificaba a mí mi americana oscura, tan frecuentemente humillada por la resplandeciente blancura de los frívolos trajes de playa. Pero en esto mi abuela vino a mi encuentro. Dimos una vuelta juntos y luego me quedé esperándola a la puerta del hotel, donde entró un momento. En aquel instante vi que salía la señora de Villalpaisis con Roberto de Saint-Loup y el desconocido que me estuvo mirando con tanta fijeza delante del casino. Su mirada me atravesó con la rapidez del relámpago, lo mismo que la primera vez que me tropecé con él. Y luego, como si no me hubiera visto, volvió a colocarse aquella mirada delante de los ojos, un poco caída, ya sin filo, como la mirada neutra que finge no haber visto nada afuera y no es capaz de decir nada adentro, la mirada que se limita a expresar la satisfacción de sentirse envuelta en las pestañas que entreabre con su beatífica redondez, la mirada devota de ciertos hipócritas, la mirada estúpida de ciertos tontos. Vi que se había mudado de traje. El que llevaba ahora era más oscuro todavía. Indudablemente es que la elegancia verdadera está mucho más cerca de la sencillez que la falsa. Pero había otro detalle mirándole desde más cerca, se veía que si el color no asomaba por ningún lado en sus trajes, no es porque el que los llevaba no hiciera caso de colores y los desdeñara, sino porque los tenía prohibidos por una razón cualquiera. Y la sobriedad de su porte más parecía obediencia a un régimen que falta de apetito. En el dibujo del pantalón, una rayita de color verde oscuro armonizaba con el dibujo de los calcetines, refinamiento que delataba un buen gusto despierto, pero al que no dejaba al alzar la cabeza más que en este detalle. Por pura tolerancia, en la corbata una pinta rosa casi imperceptible, como una libertad que casi no se atreve uno a tomarse. ¿Qué? ¿Cómo está usted? Le presento a mi sobrino, el barón de Guermantes, me dijo la señora de Villalpaisis, mientras el desconocido, sin mirarme, murmuró un encantado, al que añadió unos gruñidos para que su amabilidad pareciese una cosa forzada, y doblando el dedo meñique, el índice y el pulgar, me tendió los otros dos, sin sortija alguna, que yo estreché, protegidos por un guante de piel de Suecia. Luego, sin haber puesto los ojos en mi persona, se volvió hacia la señora de Villalpaisis. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde tengo yo la cabeza? Dijo la marquesa. Te he llamado barón de Guermantes. Es el barón de Charlus, a quien le presento a usted. Después de todo, la equivocación no es muy grande, añadió, porque tú también eres Guermantes. A todo esto había salido mi abuela y comenzamos a andar todos juntos. El tío de Saint-Loup no me honró con una palabra, ni siquiera con una mirada. Me miraba fijamente a algunos desconocidos. Durante nuestro corto paseo lanzó 2 o 3 veces su terrible y profunda mirada, como para sondear a personas insignificantes y de humildísima extracción que con nosotros se cruzaban. Pero en cambio no posaba los ojos nunca en los conocidos, lo mismo que un policía encargado de una misión secreta que excluye a sus amigos de su vigilancia profesional. Yo dejé que fueran hablando delante la señora de Villalpaisis, mi abuela y él, y me quedé un poco detrás con Roberto. Oiga usted, ¿oí bien cuando dijo la marquesa a su tío que era un Guermantes? Claro, naturalmente, es Palamedio de Guermantes. Pero de los mismos Guermantes que tienen un castillo junto a Combray y que se dicen descendientes de Genoveva de Barbante. Exactamente, mi tío, que es de lo más heráldico que se puede ver, le contestaría a usted que nuestro grito de guerra,
que más tarde fue Pasaban, al principio era Combrasis. Dijo riéndose, para que no pareciese que se envanecía por aquella prerrogativa del grito, propia solo de las casas semirreales, de los grandes señores de mesnadas. Es hermano del actual dueño del castillo. Así vino a emparentarse de pronto con los Guermantes aquella señora de Villalparaisis, que por mucho tiempo estuvo siendo para mí tan solo una señora que me regaló, cuando yo era pequeño, una cajita de chocolate con un pato, y tan alejada entonces del lado de Guermantes como si hubiera estado encerrada en el Meseglis, menos considerada y menos brillante a mis ojos que el óptico de Combray, y ahora tenía bruscamente una de esas alzas fantásticas paralelas a las depreciaciones, no menos imprevistas, de algunos objetos que poseemos, alzas y bajas que introducen en nuestra adolescencia y en aquellas partes de nuestra vida en que persista algo de nuestra adolescencia, mudanzas tan numerosas como las metamorfosis de Ovidio. ¿No están en ese castillo los bustos de todos los antiguos señores de Guermantes? Sí, y es un hermoso espectáculo, dijo irónicamente Saint-Loup. Aquí, para dicho entre nosotros, a mí me parecen esas cosas un tanto ridículas, pero en Guermantes hay cosas de más interés. Un retrato muy impresionante de mi tía, hecho por Carrier. Es tan hermoso como un Whistler o un Velázquez, añadió Saint-Loup, que con su ardor de neófito no guardaba muy exactamente la escala de las distancias. Hay también cuadros muy curiosos de Gustavo Moreau. Mi tía, la duquesa, es sobrina de la señora de Villalparaisis, su amiga de usted, y se educó con ella. Luego se casó con su primo, sobrino él también de mi tía de Villalparaisis, el actual duque de Guermantes. Y entonces este tío de usted que está aquí, este lleva el título de barón de Charlus. En realidad, a la muerte de mi tío abuelo, mi tío Palamedio debió haber tomado el título de príncipe de los Laumé, que era el que ostentaba su hermano antes de ser duque de Guermantes, porque en esa familia cambian de título como de camisa. Pero mi tío tiene ideas propias sobre ese particular, y como le parece que ya se abusa un poco de ducados italianos y grandezas de España, aunque pudo haber escogido entre 4 o 5 títulos de príncipe, prefirió quedarse con el de barón de Charlus, a modo de protesta y con sencillez aparente, que en el fondo es orgullo y mucho. Hoy día, dice él, todo el mundo es príncipe, así que necesita uno distinguirse en algo. Yo usaré mi título de príncipe cuando tenga que viajar de incógnito. Según él, no hay título más antiguo que el de barón de Charlus, para demostrar que es anterior al de los Montmorency, que se decían los primeros varones de Francia, sin serlo, porque en realidad lo fueron de la isla de Francia tan solo, donde radicaba su feudo. Mi tío se estará dando explicaciones horas y horas, y muy gustoso porque, aunque es hombre listo y de talento, le parece que ese tema de conversación interesa siempre, dijo Saint-Loup sonriendo. Pero como a mi tío no me pasa lo que a él, pero como a mí no me pasa lo que a él, no me haga usted hablar de genealogía. No conozco nada más latoso ni más muerto que eso. Y en esta vida tiene uno muy poco tiempo para poder gastarle en eso. Ahora me di cuenta de que ese mirar duro que me había hecho volverme un rato antes, cuando pasaba por delante del casino, era el mismo que se posó en mí hacía años, allá en Tansonville, cuando la señora de Swan llamó a Gilberta. ¿No fue la señora de Swan una de esas numerosas queridas que me ha dicho usted que tuvo su tío el varón? No, nada de eso. Es muy amigo de Swan y le ha defendido siempre mucho.
pero nunca se habló de que fuera querido de la señora de Swan. ¿Causaría usted asombro si sostuviera esa opinión en un salón aristocrático? Yo no me atreví a contestarle que mayor asombro causaría en Combray sosteniendo la opinión contraria. A mi abuela le agradó mucho el señor de Charlus. Cierto que éste concedía suma importancia a las cuestiones de linaje y de posición social. Mi abuela lo había notado, pero sin ese rigor en que, por lo general, suele haber mucho de envidia secreta y de irritación por ver que otro disfruta preeminencias que uno desea sin poderlas poseer. Como mi abuela estaba, por el contrario, muy satisfecha de su suerte y no escuchaba de menos absolutamente nada la vida de un medio social más brillante. No utilizaba más que su inteligencia para juzgar los defectos del señor de Charlus y hablaba de él con la generosa benevolencia, sonriente, casi simpática, con que recompensamos al objeto de nuestra observación desinteresada por el placer que nos procura, tanto más cuanto que esta vez el objeto de observación era un personaje cuyas pretensiones, si no legítimas, por lo menos pintorescas, le hacían destacarse claramente de las personas con quienes solía tratarse la abuela. Pero mi abuela le había perdonado enseguida su prejuicio aristocrático, especialmente por la viva inteligencia y sensibilidad que, al contrario de tanta gente de la aristocracia, de la que se burlaba Saint-Loup, se transparentaban tras los modales del señor de Charlus. Pero la manía aristocrática no fue sacrificada por el tío, como lo había sido por el sobrino, a cualidades de orden superior. El señor de Charlus más bien había conciliado las dos cosas. Como descendiente de los duques de Nemours y de los príncipes de Lamballe, poseía archivos, muebles y tapices antiguos, retratos de sus antepasados, pintados por Rafael, por Velázquez o por Boucher. De modo que solo con recorrer sus recuerdos de familia podía decir que visitaba un museo y una biblioteca de incomparable valor, y colocaba en aquel rango de donde su sobrino la destronó toda la herencia de la aristocracia. Además, como era menos ideólogo que Saint-Loup, se pagaba menos de palabras y observaba a los humanos con mayor realismo. No quería renunciar acaso a un elemento tan esencial de prestigio ante la generalidad de la gente, que, a más de dar a su imaginación desinteresados goces, podía ser ayuda poderosamente eficaz para su actividad utilitaria. Planteada queda la lucha entre los nobles de esa clase y los que, obedeciendo a su ideal interior, renuncian a todas esas ventajas para poder realizarle, parecidos en esto a los pintores y a los músicos que renuncian a su virtuosismo, a los pueblos artistas que se modernizan, a los pueblos guerreros que toman la iniciativa del desarme universal y a los gobiernos absolutos que se hacen democráticos y revocan las leyes severas, muchas veces sin que la realidad recompense su noble esfuerzo, porque aquellos pierden su talento y estos su secular predominio, y el pacifismo multiplica en ocasiones las guerras y la indulgencia aumenta la criminalidad. Como cosa muy noble debían considerarse los esfuerzos de sinceridad y emancipación de Saint-Loup, pero a juzgar por el resultado exterior había motivo para felicitarse de que no participara de esas ideas el señor de Charlus, porque así mandó trasladar a su casa gran parte de las admirables entabladuras del palacio de los Guermantes en vez de cambiarlas, como hizo su sobrino, por un mobiliario de estilo moderno, por Le Bourse y Guillaumin. También es verdad que el ideal del señor de Charlus era bastante falso, si es que este objetivo se puede aplicar a la palabra ideal, ya que en sentido social o aristocrático, ya sea en sentido social o aristocrático. Había mujeres de gran belleza y refinada cultura,
descendientes de aquellas damas que 2 siglos antes estuvieron rodeadas de todo el lustre y elegancia del antiguo régimen, que le parecía tan distinguidas al señor de Charlus, que solo en su compañía se encontraba a gusto, indudablemente. La admiración que por ella sentía era sincera, pero entraban también por mucho en ese sentimiento numerosas reminiscencias de arte e historia evocadas por sus nombres, lo mismo que los recuerdos de la antigüedad son uno de los motivos del deleite con que lee un hombre culto una oda de Horacio, inferior acaso a algunas poesías de nuestros días que le dejarían indiferente. Y para el señor de Charlus, cada una de estas damas era una señora de la clase media, lo que un cuadro moderno que represente una carretera o una boda es a uno esos cuadros antiguos, de historial perfectamente conocido, desde el rey o el papa que le encargaron, y que fue pasando de personaje en personaje, por donación, compra, robo o herencia, con lo cual nos recuerda acontecimientos o por lo menos algún enlace de interés histórico y por consiguiente es adquisición de nuevos conocimientos y viene a cobrar una utilidad nueva aumentando el sentimiento de riqueza de nuestra memoria o de nuestra erudición. Y el señor de Charlus se alegraba mucho de que en prejuicio análogo al suyo apartara a esas damas del teatro con mujeres de menor pureza de sangre, porque así se ofrecían a su culto intactas, con inalterable nobleza, como esas fachadas del siglo XVIII, sustentadas en columnas lisas de mármol rosa y en las que no pudo hacer mella la época moderna. Página 409.